Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este espacio dedicado a las emociones y a ir conociéndonos poco a poco como seres individuales. Este es un espacio de parte del grupo de Neuróticos Anónimos Sendero de Luz. El programa es Desde el Corazón. Entonces les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradeciendo la oportunidad por dejarnos entrar a sus hogares en este día sábado. Pues vamos a platicar un tema, se va a dividir en dos partes, pero el día de hoy pues vamos a dar una breve introducción a lo que es el tema llamado las emociones violentas son locura y viceversa, locuras son emociones violentas. Si en algún momento usted se siente identificado con lo que platicamos aquí el día de hoy con las personas que me acompañan, pues lo invitamos a que se acerque a cualquier grupo de neuróticos anónimos en la ciudad de Quetzaltenango. Pues nosotros formamos parte del grupo Sendero de Luz, ubicado en la 19 Avenida 0-67, zona 3, a una cuadra del Colegio La Patria. Nosotros tenemos reuniones presenciales los martes 10 de la mañana a 12 del mediodía y los sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Cualquier información puede comunicarse al WhatsApp por medio de mensajes al 5717-5024 o el grupo 5 de julio con ubicación diagonal 2, 1-60 de la zona 1 a unos metros del Parque Bolívar, con reuniones presenciales los días lunes, miércoles, viernes y sábados de 6:30 a 8:30. Igualmente se pueden comunicar por medio de WhatsApp al número 4004-6538. Bueno, entonces, para iniciar de lleno con el tema, pues nosotros, los neuróticos anónimos, no podríamos estar más de acuerdo con este título del tema, ¿verdad? Al oír esta frase, realmente es un llamado de atención, ¿verdad? Porque es fuerte escuchar la palabra locura, ¿verdad? Dentro de una frase. En pocas palabras, este título resume muchos de los aspectos de la enfermedad, que las emociones violentas son locura y realmente esto es un enfoque muy, muy claro de la enfermedad emocional y mental. Entonces, pues quisiera dejarle el espacio a cada una de las personas que me acompaña el día de hoy, agradeciendo que me puedan acompañar. Eh, ¿Qué tipo de sensación le da a cada uno de ustedes escuchar la palabra locura y que el relacionarlo a enfermedad y a emociones? Muchas gracias. Eh, en Neuróticos Anónimos, esto es nuestro pan de cada día porque nosotros no hemos podido controlar, entre comillas, voy a decir controlar, porque en nuestra agrupación nos dicen que nosotros no podemos controlar nuestras emociones, sino debemos sanarlas. Entonces, para nosotros es, digamos, muy cotidiano, no quisiera decir normal, sino muy cotidiano escuchar que las personas, los miembros en nuestra agrupación padecen de esas emociones violentas, que nuestra literatura dice que esas emociones violentas son locura y viceversa. Locura son emociones violentas. Pero, ¿qué son esas emociones violentas? Esas emociones violentas pueden ser todo aquello que estoy llevando al extremo. Por ejemplo, les puedo decir de mí, el enamorarme, intensamente, amar a mi mascota muy intensamente. Estamos hablando de personas, así como yo, que en algunas oportunidades le pudieron decir: "Es que sos muy intensa". Eh, las emociones violentas pueden hacerme, eh, llevar la ira mucho más allá que una persona normal, digamos, ¿verdad? Pero cada persona va
a, a identificar o tratar sus emociones de diferente manera. Es decir, yo puedo decir de la ira, del enamoramiento, pero ¿qué podrías decir tú? Nosotros como grupo de Neuróticos Anónimos nos manejamos con literatura para las personas que nos están escuchando. Hemos aprendido todo esto a raíz de unos folletos. En este caso nosotros le llamamos el folleto naranja, que es el libro de las leyes y habla sobre este tema. Hablaba de algo muy importante y es sobre el no tener un control sobre sí mismo y el no poder discernir de lo bueno ni lo mal. Y esto es lo que nos hace pues estar enfermos, el no ser responsable de mis actos en cierto momento. Yo no conocía esta parte del no ser responsable de mis emociones y de mis actos y he tenido locura en muchas emociones. La literatura pues nos habla también de estos ejemplos. Creo que el primer ejemplo que utiliza es este sobre el amor y el amor que se ha vuelto locura, los celos que no se pueden controlar, la ira que produce esto. em, y va un poquito más allá, que creo que ya va con las acciones que realizamos. El programa se llama Desde el Corazón, entonces tratamos de compartir nuestra experiencia con las personas que nos escuchan y nosotros nos abrimos hacia ustedes para que ustedes puedan identificar lo que nosotros hemos identificado en su momento y que no se habla también afuera, porque creo que el hablar de locura o de una emoción violenta no lo hacemos. Tratamos de tapar eso, tal vez no con mentiras, pero no hablamos de yo soy muy celoso, yo he revisado teléfonos, yo he controlado con quién habla esta persona, yo he estado detrás de esta persona como preguntando muy insistentemente qué es lo que esta persona hace y eso no lo hablamos. Entonces, lo importante de hablar de esto es reconocer esas emociones y no decir, bueno, estoy loco, ¿verdad? Por lo que el tema es emociones violentas son locura, sino es no estoy actuando de una manera correcta y no estoy siendo responsable de mis acciones. Entonces, aquí empezamos a ser un poquito responsables de ya de nosotros mismos y de nuestras emociones y de nuestras acciones, pero no podemos ser responsables si no identificamos estos patrones que no son correctos para nosotros. Claro. Em, Empatizaba mucho con los dos, porque al final no importa qué fue lo que causó esa emoción violenta, ¿verdad? Porque al final caemos en la locura, o sea, no importa que yo haya estado totalmente enamorado, que haya estado enojado con un amigo, que haya estado triste con una pareja, lo realmente importante es que esa emoción me llevó a realmente a caer en un estado de locura, ¿verdad? De estar totalmente cegado por mis emociones. Creo que eso es lo que realmente eh, es lo que, en donde tenemos que enfocarlo de las emociones, ¿verdad? Porque mencionan que muchos de nosotros, hablo en caso personal, realmente somos personas que podemos realizar varias actividades o varios trabajos, si lo queremos ver así, a veces hasta complejos, pero cuando caemos en estos extremos, porque realmente es llevarlo a los extremos, ¿verdad? Las emociones que sentimos y que siento cada día, me lleva a estar totalmente cegado, ¿verdad? Por este tipo de sensaciones y nubla realmente la forma en la que actúo, en la que me comporto, en la que trato a los demás. Entonces, reflexionemos acerca de esto, ¿verdad? Estamos de acuerdo que más de alguna experiencia le podrá sonar familiar. A mí, con la primera vez que llegué al grupo, me sonó muy familiar lo que compartían los compañeros. Y recordemos que cada emoción violenta que yo haya experimentado, al final me doy cuenta que me llevó a un tipo de, si le queremos decir así, muy entre comillas, demencia, ¿verdad? Entonces, recordemos que cada acto de mente, igualmente entre comillas, fue causado por una emoción violenta. Creo que eso es lo que nos da esta pequeña introducción al tema y para poder tener un poco de contexto de realmente de qué es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de emociones violentas y locura, ¿verdad? Entonces, no sé qué, qué otro tipo de emociones
has podido vivir en tu vida que te han llevado a ese tipo de locura? Ok, debo partir que en el grupo, en el programa, hablamos de emociones violentas son locura y locura son emociones violentas. Es decir, es la enfermedad mental y emocional. O sea, es bien fuerte como tú lo decías, decir, ¿verdad? Que estamos locos, dementes, porque, por ejemplo, el amor, el verdadero amor, no es una emoción violenta, al contrario, es algo que nos libera, que nos satisface, es una emoción satisfactoria, ¿verdad? No algo así como yo pensaba, es algo dulce, placentero, ¿verdad? Y una persona así egocentrista como yo va a pensar, y aquí respondo lo que tú estabas diciendo, que la emoción violenta es como lo que me dicen las canciones, ¿verdad? Que si no veo tus ojos me voy a morir, que si no respiro contigo el mismo aire no puedo seguir viviendo, sin tu presencia me voy a morir. O sea, todo eso es falso. Estoy llevando mi emoción al extremo, ¿verdad? Y no es lo saludable. Entonces, en el programa me enseñan que tengo que ser consciente de eso, porque recordemos que nosotros hemos normalizado todo eso porque vamos en el tráfico y vamos sintiendo esas emociones violentas y vamos reaccionando. En el programa, en la agrupación, nos enseñan a responder, no a reaccionar, ¿verdad? Entonces, eso pudiera decir. Y es que fíjense que yo pensaba que las emociones violentas cuando leí por primera vez este capítulo solo eran las malas, o sea, Mm. la ira. Nunca hubiera pensado que el amor podía ser una emoción violenta. Y en la literatura nos da un ejemplo relacionado a lo que tú decías, que era como el amor es sufrido. Sí, Y muchas veces yo pensé que era eso, el amor era sacrificarme por las demás personas, porque no existe solo ese amor de pareja, sino existe el amor de madre-hijo, el amor de padres, de tíos, de las personas con las que nos vamos relacionando. Y yo creía de que yo debía de sacrificarme si yo quería a esta persona. Yo no mantengo como una muy buena relación con mi mamá y yo creía que dándole todo pues iba a mejorar eso. Pero al mismo tiempo eso me causaba a mí una desesperación interior y ahí estaba cayendo en estas emociones violentas que eran locura. También con las parejas me había pasado de que yo era muy intenso. Yo pensaba que ser intenso era bueno. Y pues obviamente no, ¿verdad? Las personas se terminan cansando de esa intensidad porque también en la literatura dice que hay como grados de enfermedad y yo pensaba que todos estábamos como en la misma sintonía, pero me imagino que los grados de la enfermedad también para mí habían sido como un poquito más fuertes. Y pues hay más emociones violentas, por ejemplo, una emoción violenta que es ya las que yo relacionaba como malas, eran la ira. O hablábamos en el programa pasado del miedo, cómo el miedo podía ser algo tan básico que nos podía ayudar a existir. Por ejemplo, si yo me cruzo la calle y no veo a los lados, pues me pueden atropellar. Eso es una emoción normal. Pero ya llevarlo al extremo, a que sea terror o que sea algo más fuerte. Entonces eso ya empieza a generar en mí esa enfermedad que ya no controlo ni mis emociones y ya creo que ya no me estoy volviendo una persona racional. el amor duele, va, compañeros. Esa es la frase que siempre nos hicieron creer, ¿verdad? O el sufrimiento de estar enamorado, o la agridulce sensación de estar enamorado. Qué difícil porque, como mencionabas, vamos, yo creía que realmente el amor era eso, ¿verdad? Escuchar esas canciones donde decían que uno tenía que sufrir por la persona que amaba, cuando realmente el amor es hablando directamente del amor, ¿verdad? Es una emoción totalmente bella, ¿verdad? Es algo que va mucho más de lo físico o lo carnal, sino que esto va mucho más
trasciende a algo mucho más profundo, ya hablando desde un punto de vista también, pues, es espiritual, ¿verdad? Pero aparte del amor, recordemos que las emociones son irracionales, ¿verdad? Las emociones no obedecen ninguna ley física o ninguna ley humana. Solamente obedecen la compulsión de su propia expresión. ¿A qué nos referimos esto? Que las emociones solamente quieren ser satisfechas, ¿verdad? O sea, cuando yo siento una emoción, necesito satisfacerla y hacer que ésta sea cubierta, pues, sí, como le dice, satisfecha. Em, Cuando yo recién entré al programa, yo no sabía que todo esto pues también tenía literatura, uno estudia, uno indaga en su enfermedad y poco a poco he ido descubriendo que realmente esto es algo totalmente bello, ¿verdad? Empezar a aprender cómo es que realmente funciono como ser individual y cómo realmente funcionan mis emociones, ¿verdad? Entonces, no sé cómo en alguna forma humana nosotros podríamos controlar las emociones, que es una de las preguntas que yo hice al momento de entrar. Recuerdo bien que fue la primera pregunta que yo hice al momento de unirme a Genial. Creo que ese es el sueño de toda persona, poder controlar sus emociones, pero Sí, en nuestra agrupación, en nuestro programa de 12 pasos, nos enseñan que no podemos controlar las emociones. Las emociones las debemos de sanar. Lo que sí podemos controlar son nuestros pensamientos. Eh, Siguiendo lo que tú decías sobre las emociones irracionales, decía Freud, ¿verdad? Que las emociones son irracionales. Como por ejemplo, el odio es una emoción violenta y también es una emoción irracional. Normalmente las personas eh, con locura, es decir, con emociones violentas, son muy inteligentes, pero no están utilizando la inteligencia, solo están dejando ir las emociones. Las emociones dice que científicamente duran 90 segundos y nosotros, las personas que padecemos de neurosis, las extendemos y se vuelven de emoción a sentimiento. Y entonces yo puedo pasar resentida 5 o 10 años. Y todo eso lo que puede hacer daño en el cuerpo físico, que se va a mis órganos y todo. ¿Por qué? Porque yo no estoy utilizando mi inteligencia. Porque si una persona, por ejemplo, me es infiel, mi pareja me es infiel, en lugar de yo agarrar un arma e ir a matarlos, que sería una emoción violenta, digo, utilizar mi inteligencia y decir, bueno, esa persona no me conviene y alejarme, pero yo no voy a poder meter mi inteligencia, sino la emoción desbordada es lo que me va a dominar. Y es que los excesos creo que es una de las palabras que podríamos utilizar acá, el cómo la persona enferma emocionalmente llega a los excesos para todo, para la felicidad, para el odio, para el amor, para la ira. Es en exceso todo. Y cómo este exceso de que utilizamos nuestras emociones en exceso nos lleva a locura, nos lleva a acciones que posiblemente nos arrepintamos. Ahorita que los escuchaba hablando de las parejas, yo decía, posiblemente tal vez todos hemos rogado a alguien, pero no lo hablamos porque cuando baja la emoción y ya ha pasado esa etapa de que se rogó a otra persona y dice uno, ¿qué hice? O sea, estoy loco porque ya estoy denigrándome a mi persona, ya estoy como bajando ese nivel. Entonces, ¿por qué hice eso? Y es importante hablarlo porque creo de que si lo hablamos afuera o, o lo intentamos compartir con personas que no tienen como estas experiencias, dirán, bueno, te pueden calificar de alguna manera mala y incluso hasta juzgarte. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Y lo que queremos nosotros con estos programas es que sepan de que no están solos, de que habemos muchas personas que hemos hecho
este tipo de acciones hemos llevado nuestras emociones al exceso y de que hay lugares donde podemos hablar de todas nuestras emociones de una forma segura, nos podemos abrir y eso al final del día es muy liberador. Porque cuando yo tengo todas estas emociones y luego se pasaron a una acción que terminaron siendo locura, en la noche esto se puede convertir en un insomnio y era lo que tú decías, que se puede somatizar en el cuerpo, el ir cargando con todas estas cosas que oculto, porque es como si llevara una doble vida. Eh, Hago las acciones, no las digo por vergüenza, porque yo mismo sé identificar que muchas de ellas han sido locura y no las hablo, pero al final del día yo estoy con esas eh, emociones, esas acciones que realicé y me las quedo. Y eso me lleva a enfermarme, me lleva a enfermar mi mente, mi físico. Y eso es lo que también nos trae a nosotros a estos grupos de 12 pasos, donde buscamos esa ayuda, porque al final del día creo que uno solo tiene la ansiedad, solo tiene el insomnio y dice de dónde viene. Y no sabe uno que viene de todo esto que hemos guardado, de todas estas acciones que realizamos, de toda esta locura que hemos manejado, pero no la hablamos. Entonces, el hablarlo en estos grupos es algo liberador y es lo que nos lleva a sentirnos mejor, a curar como esa enfermedad que ya viene, ¿verdad? Que es el insomnio, la depresión, la ansiedad. Correcto. Y bueno, estimado escucha, si usted en algún momento se siente identificado con lo que estamos hablando el día de hoy, lo invito a que se acerque a un grupo de neuróticos anónimos y pueda vivir la experiencia de lo que realmente es estar dentro de esta agrupación. Nosotros pertenecemos al grupo Sendero de Luz, ubicado en 19 Avenida 0-67 de la zona 3, a una cuadra del Colegio La Patria, con reuniones presenciales los martes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Cualquier información por mensaje al WhatsApp, número 5717-5024. No quiero dejar de mencionar que también en las emociones violentas está la euforia y que nos pueden llamar cuando estamos en esa emoción subidos, digamos, de la euforia o la ira o los celos, que estamos fuera de nuestra cabeza, estamos locos, fuera de control, ¿verdad? Lejos de nuestra realidad. Y que fíjense que nuestra inteligencia está siendo intacta, que aunque estemos sintiendo esas emociones, pagamos la luz, pagamos nuestro celular, vamos a la universidad, vamos al trabajo. Entonces, es bien interesante eso, ¿verdad? Pero creo que se nos está acabando el tiempo y tú nos vas a despedir, ¿verdad? Claro, sí, sí. Les agradezco mucho por el tiempo, ¿verdad? Recordemos que dentro de Neuróticos Anónimos nosotros no usamos la palabra locura como un término médico, un término científico, no, eso es lo más alejado porque nosotros realmente hablamos de locura como parte de la enfermedad, ¿verdad? Como parte de lo que somos. Em, Realmente, como mencionabas, ¿verdad? Nosotros podemos ser personas demasiado inteligentes, creativas, sensibles, porque realmente así es. Somos personas realmente sensibles y que vivimos las cosas de manera bastante intensa, si lo queremos ver así. Pero ya cuando un compañero aquí hablaba mucho sobre los síntomas que pueden haber de cuando realmente yo llevo a los extremos las cosas, tanto físicos como emocionales, ¿verdad? Que son muy internos. Em, Llevar esas emociones al extremo me puede llevar a tener ciertas conductas o ciertos como señales de alerta, ¿verdad? Que me pueden decir que no hay algo, que estoy haciendo algo mal, que hay algo mal dentro de mis actitudes. Como por ejemplo, no es normal que yo venga y quiebre un mueble, que pelee con mi pareja, que pelee con las personas dentro del tráfico, estar irritado todo el día o estar enojado sin ninguna razón en especial, ¿verdad? Porque a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento así? Entonces, realmente eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta dentro del movimiento. Creo que antes de poder concluir, pues no sé si nos quisieras dar
algunas manifestaciones o qué manifestaciones podrías decir tú de la enfermedad y que se van presentando poco a poco? Fíjate que ahorita de que hablabas de que no es normal, algo de que yo he visto y también me pasó, no es normal tampoco llorar en exceso y tener ganas de llorar todo el tiempo, porque eso era algo que me pasó a mí cuando yo creía que amaba a una persona. Ujú. Entonces, eso no es normal y el querer llorar todo el día no es normal. Es normal tener la sensación, es normal llorar un poco, Claro, porque eso desahoga el alma, pero todo el día no es normal. Entonces, esa podría ser ya una manifestación de la enfermedad, el querer estar todo el día enganchado con un pensamiento. ujú, Em, Otra cosa que a mí me pasaba y de repente alguien se siente identificado es como el rechinar los dientes. También ese bruxismo creo que le sí, llaman. exacto. Entonces, eso también, comer en exceso, ¿verdad? Estas son las manifestaciones que me dan estas emociones que yo he querido tapar. Y la verdad es que como este tema es tan extenso, nosotros esperamos poder la otra semana para las personas que nos están escuchando, volver a tocar el tema, seguir hablando del amor como una emoción violenta y poder hablar de otras emociones y de estos como síntomas que decías, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces les hacemos la cordial invitación para el próximo sábado nos puedan acompañar y continuar con este bonito tema. Dentro de las agrupaciones, nosotros nos despedimos de cierta forma, como que deseando que podamos vivir cada día de la mejor manera y viviéndolo, ¿verdad? Sintiéndolo como realmente eh, para llevarnos una vida y para poder tener una vida totalmente sana. Entonces, felices 24. Muchas gracias.